2:30, 1:30 en Canarias, y ya estamos preparando este espacio tan bonito donde Esther Molina siempre nos habla de leyendas de aquí, de allí, de más allá. Esther Molina, buenas noches. Buenas noches, Bárbara. Buenas noches, Isabel. Hola, ¿cómo estás? Del más allá, efectivamente. A veces de son aquí, de más allá, de allí y del más allá. Bueno, eso es Leyendas por el Mundo. Lo que pasa que yo creo que hoy la leyenda está por escribir esta semana todavía, ¿no? Tenemos las elecciones de Estados Unidos ahí a la vuelta. Sí. ¿Cómo es esto? El primer martes del primer lunes de noviembre, ¿no? Primer martes. A mí me costó pillarlo. Lunes de noviembre. Me costó pillar esto, ¿eh? Aunque... Gracias a Isabel Lobo, que me lo explicó bien. Sí, que yo me lío también cuando lo digo. No, pero claro. No, dije, pues ya está, pues el primer martes del mes. Me dice, no tiene por qué, porque el lunes puede caer del mes anterior. Y dije, pues sí, es verdad. Pero a que no sabéis una cosa. La persona de la que vamos a hablar, Esther, ese le mataron un miércoles. ¿Cómo estás de bien informada, Isabel? Siempre. Pues sí. Pero no nos adelantemos porque, claro, en el marco, ya lo habéis comentado, de una de las elecciones más sonadas en Estados Unidos, que nos tiene a todos ahí pendientes de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, ya sabéis que, como bien dicen ellas, va a tener lugar el martes. He traído una leyenda por el mundo muy americana. Más bien, es un personaje legendario que guarda no pocos misterios. Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso. La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán. La esclavitud, señor, ha acabado. ¿Cómo te quedas? Estamos hablando del presidente Abraham Lincoln, por supuesto. Para empezar, a pesar de que, como vamos a comprobar, la vida de Lincoln estuvo marcada por un buen número de misterios y momentos muy relevantes que prácticamente le convertirían en lo que fue, y a los Estados Unidos, por consiguiente, en lo que conocemos hoy, hay que hacer hincapié en el momento de la muerte del presidente. Es donde nos vamos a centrar en Leyendas por el Mundo. Esto no es muy conocido, pero su esposa, Mary Todd Lincoln, también bastante popular, estuvo fuertemente involucrada con el espiritismo, porque trató en muchas ocasiones, y marcada lógicamente por el dolor de la pérdida de su hijo, de comunicarse con él, con su hijo Willie, que falleció en la Casa Blanca precisamente a una edad muy temprana, y en algunas de esas sesiones se sabe que fue el propio Lincoln el que asistió también con ella para no dejarla desamparada, ¿no?, en ese percal. Así que ese ambiente ya existía, ¿no? Sí. Y tanto uno como el otro tenía tendencia, ¿no?, a... Sí. rodearse de ese tipo de efectivamente rituales. Cuenta la leyenda que Lincoln de hecho tenía sueños premonitorios ya de por sí. Por ejemplo, una vez soñó que tuvo una extraña experiencia al ver una imagen doble de sí mismo en un espejo, y una de ellas se iba difuminando muy poquito a poco. Él encontró esto tan inquietante que lo comentó con su esposa, con Mary Todd, y fue esta quien le dijo que era un presagio de que sería elegido para un segundo mandato, que de hecho se cumplió, pero no sobreviviría al mismo, que también se cumplió. ¿Eso se lo dijo ella? Sí. Eso lo presagió ella y, como decimos, se cumplió. En otra ocasión, fijaos, el presidente Lincoln soñó que estaba en el ala este de la Casa Blanca presenciando un gran funeral, y acercándose un poco donde estaba donde había más gente, preguntó a un soldado: ¿quién ha muerto? Y le contestó: el presidente de los Estados Unidos. Y era él el que había fallecido. 3 días después de relatar este nuevo sueño a su esposa y a sus amigos más íntimos, Lincoln fue asesinado. La historia cuenta que ocurrió la noche del 14 de abril, miércoles de 1865, en el Teatro Ford en Washington, D.C. El actor John Wilkes Booth irrumpió en el palco presidencial y, como sabemos, le disparó al presidente a quemarropa antes de escapar. Y su esposa, de hecho, sabiendo esto, yo he leído por ahí que le insistió varias veces con que por favor no fuera esa noche al teatro, pero bueno, él insistió y al final, bueno, el presagio se cumplió de la peor manera. Habitualmente iban al teatro, esta cosa era muy típica de ellos, incluso iban a ver una comedia. Exacto. Esto es lo más curioso. Exacto. Además, el presidente Lincoln yo creo que es uno de los presidentes de Estados Unidos más populares porque le quería mucho. Los americanos le tienen en un pedestal. De hecho, se nos viene a la cabeza enseguida la enorme, gigantesca estatua. No sé si habéis estado en Washington. Ese
espectacular que da justo de frente al monolito también enorme que tienen ahí y merece mucho la pena ir, por cierto. O sea, que imaginamos que después de su muerte Estados Unidos entero se volcaría, ¿no? Claro, inmediatamente después de su muerte. Las banderas fueron bajadas a media asta, las campanas de toda la ciudad sonaron, toda la nación pues fue conmocionada y se puso de luto para despedir a uno de sus presidentes más recordados. ¿Se despidieron de él o no? Porque tras su muerte son numerosos los testimonios de personas que aseguran haber visto el fantasma de Abraham Lincoln. Y esto es así, que no hay un testimonio ni dos, no, hay un montón. El presidente Lyndon Johnson, por ejemplo, llegó a decir que había visto el espíritu de Lincoln y que había hablado con él, incluso. Qué interesante, ¿no? Igual le dio algún consejillo. El matrimonio Roosevelt también contaba abiertamente a sus amigos e invitados de la Casa Blanca que ellos sentían de alguna manera la presencia del expresidente. Y hay una historia que es la más llamativa, la que más se ha difundido, que es la de la reina Guillermina de Holanda, que hacía una visita a la Casa Blanca por aquel entonces y de repente una de las noches el servicio y el personal de seguridad escucharon a la reina gritar estremecida y de hecho fueron corriendo y se la encontraron desmayada en la habitación donde había sido alojada. Un oficial entró corriendo en la habitación y vio una sombra que él interpretó que era Lincoln, de hecho poniéndose las botas. Una imagen bastante extendida por otra parte. Vamos, pero desmayada del susto, ¿no? Desmayada del susto. No porque la imagen de Lincoln hiciera algo, ¿no? No, claro, tú imagínate, desmayada del susto, de encontrarse de repente a esa figura que decían, y de hecho también está atestiguado que Lincoln no era precisamente bajito, ¿sabes? Que era un hombre bastante 2x2, o sea, muy alto y bastante robusto, ¿no? Con él, de hecho, empezó lo que es la iconización que conocemos de los presidentes de Estados Unidos, porque es la cara más reconocida, claro, ¿no? de todos los presidentes de todo el gobierno de Estados Unidos. Desde luego. En muchas ocasiones hemos escuchado historias relacionadas con barcos y con casas encantadas, por otra parte. Eso le gustaba mucho a él, ¿no? Lo de encantar las cosas. Desde luego, después de esa fatídica muerte en el teatro, parece que sí, porque no termina ahí la leyenda de Lincoln. Esto os va a gustar también. Uno de los trenes fantasma más famosos de todos los tiempos fue precisamente el tren del entierro de Abraham Lincoln, el tren fúnebre, precisamente lo que llevó de Washington a Springfield el cuerpo de Lincoln para su entierro en abril de 1865. Vamos a retroceder en el tiempo. El secretario de Defensa Edwin Stanton se encargó de la supervisión de los preparativos para el cortejo fúnebre del presidente. Se emitió la orden para requisar el uso exclusivo de los ferrocarriles desde Washington a Springfield, Illinois. El cortejo fúnebre, fijaos, es que no tiene desperdicio el viaje. Viajaría 2.661 kilómetros a lo largo de la misma ruta que hizo el propio Lincoln, que realizó como presidente electo en 1861, años atrás. La única diferencia era que el tren no iba a pasar a través de Pittsburgh o Cincinnati. El cuerpo de Lincoln, junto con el cuerpo exhumado de su hijo Willie, fue cargado a bordo del tren funeral. El cortejo fúnebre estaba formado por 9 vehículos, incluyendo coches de equipaje y el coche fúnebre. Los restos de Lincoln y su hijo viajaron a través de 444 comunidades, hasta que el tren llegó a su destino final, donde los dos fueron enterrados en el cementerio de Oak Ridge, en Illinois. La gente se pudo despedir de él, ¿no? La gente se pudo despedir de él porque para eso lo hicieron. De hecho, pasaron por 441 comunidades distintas para que todo el mundo pudiera despedirse de su presidente, que, como hemos dicho, era muy querido entre los americanos y sigue siendo a día de hoy un referente, ¿no? para todos los que han venido detrás. Fíjate, lo del su presidente, el su es muy americano, sí, ¿no? sí. Porque tú puedes decir el presidente de tal país o tal sitio, ¿no? No, ellos es mi presidente. Sí, sí, yo creo que hay muy pocos, además, presidentes como Lincoln tan recordados, a lo mejor Kennedy, quizá... muy poquitos. De hecho, hay una similitud con el presidente Kennedy muy curiosa que voy a comentar al final. No sé si nos va a dar tiempo material hoy para hablar, pero en otra leyenda por el mundo es interesante traerlo también. Pero sigamos con el tren fantasma. Muchas personas afirmaron que con la llegada del tren fúnebre, los relojes de la zona se detuvieron, para empezar. Este viaje lúgubre fue la procesión funeral más grandiosa jamás realizada para un presidente de Estados Unidos. Sin embargo, la historia no termina aquí. Sin contar el complot para robar
comprobar el cuerpo. Imaginaos, claro, más de 2.000 kilómetros de viaje. Y que el cuerpo de Lincoln fue movido hasta 17 veces, el coche fúnebre cambió de propietario varias veces después de cumplir con su deber. Curiosamente, en marzo de 1911, el coche fue destruido cuando un misterioso incendio arrasó un área cerca de Minneapolis, en Minnesota, donde se estaba almacenando. Pero hay más, hay más. Cada año, en el mes de abril, después del viaje del cortejo fúnebre, un tren fantasma ha sido avistado por muchas personas viajando por el mismo trayecto. Al parecer sale desde Washington D.C., viajando a través de Nueva York y dirigiéndose hacia Springfield, desplazándose lentamente y de manera inquietante. Algunos testigos en los últimos años afirman haber visto un ataúd cubierto por una bandera rodeado de espíritus de soldados vestidos con uniformes azules de la Unión. Incluso estas apariciones fantasmales han sido publicadas en la prensa escrita, concretamente en el Albany Evening Times en 1978. Decía lo siguiente, os lo voy a leer. El tren siempre aparece en Albany el 27 de abril, en el aniversario de su primer paso. A medianoche, siempre a medianoche, el tren aparece de la oscuridad, moviéndose silenciosamente por las vías con su crespón negro que fluye de sus lados y emitiendo sonidos débilmente audibles de música fúnebre. Quienes han llegado a ver el tren fantasma dicen que se desplaza sobre una alfombra negra que parece cubrir las vías, mientras que soldados espectrales de uniforme azul del Ejército de la Unión lo acompañan. La aparición fantasmal se desplaza hasta desaparecer de la vista sobre algún horizonte. Espectacular. Incluso los vigilantes de seguridad que se encargan de vigilar los ferrocarriles normalmente afirman que cada año el tren fantasma aparece regularmente en el mes de abril a medianoche. El aire en las vías se vuelve un poco agudo, un poco cortante, y en ese momento cuando los vigilantes saben que es cuando va a aparecer en cualquier momento este tren fantasma de Lincoln. Ellos describen idénticamente lo anterior citado por el periódico, por Albany Evening Times, con la diferencia de que los relojes, pues eso, siempre se detienen. También ha habido informes, de hecho, de que se puede escuchar un silbato y la aparición de un humo fantasmal, pero que no aparece ningún tren. Bueno, hay testimonios para todos los gustos. Como os decía, otro día podemos desmitificar otra leyenda que rodea la figura de Lincoln y otro presidente muy famoso de Estados Unidos, John Kennedy, con una lista de coincidencias muy inquietantes de datos de su vida y la muerte de ambos presidentes. No sé si igual sabéis de la lista que hablo, porque tiene un nombre muy particular que no me viene ahora mismo a la mente. Igual algún oyente sabe de lo que estoy hablando. Se puede encontrar, de hecho, en Internet, si ponéis diferencias y similitudes entre Abraham Lincoln y Kennedy. Es curiosísimo porque extrañamente, vamos, hay un montón de aspectos de su vida y del momento de su muerte que coinciden exactamente. ¿Dónde empieza el mito, no? Que es la pregunta que nos hacemos siempre. Claro, porque es curioso en el caso de Lincoln, él es... Yo creo que encarna el primer mito del siglo XX, aunque él es un personaje del siglo XIX y todavía se mantiene. Pues sí, efectivamente. La música que estamos escuchando, por cierto, es de la banda sonora de la película de Lincoln, que merece mucho la pena verla también. Y la frase, el corte que hemos escuchado al principio, corresponde también a la misma película. Qué bien nos viene esto, Esther, porque dentro de un rato vamos a tener uno de los momentazos del lunes en la noche de COPE, que es bandas sonorizados. ¡Ah, qué chulo! Y mientras lo que vamos a hacer es recordarle a los trasnochadores dónde te pueden escribir, porque las leyendas vuestras también son exactamente igual de válidas. Pues claro, además ya nos están llegando prácticamente desde la primera semana. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros si tenéis alguna leyenda por el mundo a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook, La Noche de COPE, a través del correo del programa lanoche@cope.es, y esta noche en concreto, que creo que ya nos están escribiendo a través del hashtag que tenemos por ahí, que es almohadilla La Noche de Jan. La noche de Jan, de ese niño que tanto sonríe, que es protagonista de una película que se estrenó este viernes y la podemos seguir disfrutando esta semana. Estoy viendo esto de la lista de coincidencias entre Lincoln y Kennedy. Curioso, y es muy interesante porque aparte de ser leyenda urbana, luego hay miles de personas que aparecen para desmentirlo, otros que no, que demuestran que es cierto. Como todo, bueno, el día que la traigamos, de hecho, desmitificaremos algunos puntos que son muy populares, que se han extendido como la pólvora en estos casos, pero que no son ciertos. Pues serán otra leyenda por el mundo. Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. 2:44, hora menos en Canarias. Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE, estar informado.